¿Qué tal están? Bienvenidos. Humanismo de Erasmo de Rotterdam. En este vídeo pretendo desarrollar un tutorial que explique los aspectos principales tanto de la teología como de la filosofía de Erasmo de Rotterdam. Y lo quiero realizar este vídeo de una forma que se entienda, con un lenguaje claro y que sirva también para divulgar más el pensamiento y los planteamientos filosóficos y teológicos de este gran pensador que fue Erasmo de Rotterdam. Se puede decir que en los umbrales de la modernidad, entre las sombras de la escolástica medieval y las primeras luces del Renacimiento, aparece la figura extraordinaria de Erasmo de Rotterdam. Fue un humanista, un filólogo, un moralista cristiano, un amante de la claridad, de la verdad y también del equilibrio. Su figura ha sido repetidamente interpretada como la voz de una esperanza fallida, la del humanismo reformador que quiso conciliar la fe con la razón, el cristianismo con la cultura clásica, la autoridad con la libertad interior, sin por ello desatar la violencia de la ruptura. Pero esta lectura, aunque válida, apenas roza la complejidad del pensamiento erasmiano que se desenvuelve entre tensiones profundas, como no podía ser de otra forma, entre la fe y la razón, entre el ideal de la paz y la realidad del conflicto, entre la educación moral y las estructuras del poder, y todo esto supone que Erasmo es en suma uno de los grandes testigos filosóficos de una época en transformación, y su humanismo, lejos de ser un remanso de calma filológica, fue un acto radical de afirmación de la dignidad humana frente a las deformaciones institucionales y espirituales de su tiempo. En este aspecto también hay que decir que conviene ver primero la vida y el contexto del propio Erasmo, que vive entre dos mundos. Erasmo nació en Rotterdam en el año 1466 o posiblemente en 1467 o 1469, ya que existe cierta controversia sobre la fecha exacta. Hijo ilegítimo de un sacerdote, muy pronto quedó huérfano y su formación estuvo marcada por una fuerte influencia religiosa. Fue educado en escuelas de la devotio moderna, corriente espiritual que ponía énfasis en la vida interior, la humildad, la lectura meditada de la Biblia y el alejamiento de los fastos mundanos. Esa primera impronta se mantendría durante toda su vida. Se ordenó sacerdote en el año 1492, pero jamás se sintió realmente cómodo dentro del rígido sistema monástico. Pronto obtuvo una dispensa del Papa para dedicarse al estudio y la enseñanza. Viajó por toda Europa, París, Oxford, Lovaina, Basilea, Roma, y mantuvo también correspondencia con las grandes figuras del Renacimiento. Podemos pensar en Tomás Moro, Alberto Pío, Juan Luis Vives, entre otros muchos. Nunca fue revolucionario, pero su pensamiento se convirtió en dinamita cultural. Desafiaba las supersticiones, los abusos del clero, la ignorancia voluntaria, y lo hacía con una extraordinaria erudición, ironía y una fe profunda en la capacidad redentora de la razón y del Evangelio. El siglo XVI estaba marcado ya por profundos cambios. Podemos pensar en el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, que causó una gran revolución en el saber, el auge del nacionalismo, el cuestionamiento de la autoridad papal, las tensiones religiosas que desembocarían en la Reforma protestante. Erasmo vivió y pensó en ese torbellino, intentando con firmeza ser una brújula en medio del caos. Nunca rompió con Roma, pero tampoco condenó de inmediato a Lutero. Fue crítico del papado y del protestantismo, y eso le valió enemigos en ambos bandos, como podía preverse también. Murió en el año 1536 en Basilea solo, pero plenamente convencido de la validez de su misión, que para él era educar a la humanidad para el entendimiento, la virtud o la bondad y la paz. En cuanto al humanismo cristiano que desarrolló en sus obras Erasmo, pues hay que decir que cuando hablamos de humanismo, en el contexto de Erasmo, no nos referimos al secularismo contemporáneo, ni a un rechazo de lo divino. El humanismo erasmiano se puede decir que es en esencia un humanismo cristiano, es decir, una reinterpretación del cristianismo a la luz de los ideales clásicos de virtud, racionalidad, diálogo, equilibrio y amor por el saber, por la sabiduría.
El centro del pensamiento de Erasmo, sin duda, es la convicción de que el Evangelio, cuando es liberado de las costumbres y supersticiones, que son impuestas por siglos de práctica clerical, revela una enseñanza simple, moral y profunda, accesible a la razón humana. En este sentido, Erasmo no solo fue un humanista en lo formal por su dominio del griego y del latín, y su edición de textos clásicos, su pasión por la retórica también, sino que fue un pensador radicalmente moderno. Creyó en la educación como transformación, en el diálogo como método, en la libertad interior como camino de salvación también, etc. Y en este orden de cosas, hay que decir también que el ser humano, para Erasmo, no es un pecador abyecto ni una criatura perversa, como afirmaban ciertos agustinistas. Es un ser dotado de razón, capaz de conocer la verdad, orientado hacia el bien. El pecado, para él, es real pero no absoluto. Hay espacio para la reforma, para la conversión, para la mejora personal. Esta antropología optimista lo enfrenta a los reformadores como Lutero, que defendían la corrupción radical del alma humana y la necesidad exclusiva de la gracia. Y además de todo esto, el humanismo cristiano de Erasmo se articula, se organiza, así como una filosofía moral, pedagógica y política. No hay metafísica abstracta en su pensamiento. No hay un sistema cerrado de ideas. Lo que hay en realidad es una actitud, la actitud del hombre que lee, compara, reflexiona y se esfuerza por vivir mejor, o por vivir de la mejor forma posible. En cuanto a la educación y la filología y la renovación espiritual, la producción escrita de Lutero trata estas cuestiones y uno de los grandes pilares del pensamiento de Erasmo es precisamente su defensa de la educación. Para él todo progreso espiritual o religioso y moral depende del acceso a una buena formación, y esa formación no debe consistir en la simple repetición escolástica de fórmulas vacías, sino en el cultivo de la inteligencia crítica, de la sensibilidad literaria, de la bondad interior. Erasmo fue uno de los grandes impulsores de los Studia Humanitatis, el conjunto de disciplinas que incluía la gramática, la retórica, la historia, la filosofía moral y la poesía. Estas disciplinas, pensaba él, son necesarias para entender el verdadero sentido de los textos sagrados, porque sin una adecuada formación filológica, la Biblia puede ser manipulada, malinterpretada, distorsionada o mal comprendida. Y esto no es lo que debe suceder. Por eso, una de sus grandes obras fue la edición crítica del Nuevo Testamento en griego, en el año 1516, junto con una nueva traducción latina. Este gesto fue revolucionario. Erasmo mostraba que el texto bíblico no podía ser interpretado dogmáticamente, sin antes ser comprendido filológicamente. Mostraba también que la Vulgata, la versión latina oficial de la Iglesia, tenía errores y debía ser corregida. Y también hay que decir que su labor filológica no era una erudición vacía, era un acto de renovación espiritual. Erasmo creía firmemente que al volver a las fuentes, el lema ad fontes, se podía recuperar el verdadero espíritu del cristianismo, la humildad, la caridad, la pobreza, la misericordia, el amor por la verdad, la compasión. En este sentido, fue un precursor del pensamiento crítico moderno. La autoridad no reside en la costumbre, ni en el poder tampoco, sino en la verdad que se puede verificar mediante la razón y el estudio y el análisis también. En cuanto a la elocuencia del Evangelio, pues hay que hablar de su filosofía y de su moral también. Erasmo consideraba que el mensaje cristiano era esencialmente un mensaje moral. No era un conjunto de dogmas abstractos simplemente, sino una invitación a vivir bien, a cultivar la virtud o la bondad, a imitar a Cristo como modelo. En su obra Enquiridion Militis Christiane, Manual del Caballero Cristiano, propone una vida cristiana activa, interior, limpia de supersticiones, centrada en el alma y no en los ritos vacíos. El cristiano, según él, no necesita 1000 devociones mecánicas ni indulgencias, necesita en realidad conocerse, reformarse, vivir con caridad y justicia. Esta moral cristiana, pues por tanto, está profundamente inspirada en el estoicismo también y en el platonismo, pero reinterpretado todo esto desde el Evangelio. Erasmo defiende una filosofía del autodominio
de la sabiduría práctica, de la interioridad. El verdadero cristiano, desde su perspectiva, no es el que cumple externamente las normas, sino el que transforma su alma a través del amor, la humildad, el perdón y la paciencia. Y yo diría que también la compasión, por supuesto. En este marco, la filosofía no es enemiga de la fe, muy al contrario, es su aliada, ya que la filosofía ayuda a comprender el mundo, a ordenar la vida, a educar las pasiones también, pero no es suficiente sin la caridad evangélica, piensa Erasmo. La verdadera sabiduría para él es vivir como Cristo. Y en ese aspecto también hay que destacar pues a un libro que escribió sobre la locura, El elogio de la locura como crítica, y realmente El elogio de la locura es una de las obras más célebres de Erasmo. Stultitia et Laus, en su título en latín, publicada en 1511, escrita en forma de sátira, pero en boca de la diosa locura, desarrolla una serie de reflexiones irónicas sobre la sociedad de su tiempo. La vanidad de los sabios, la hipocresía de los teólogos, el orgullo de los príncipes, la corrupción del clero, la rigidez de los escolásticos, y lo hace de una forma divertidísima, de una forma que desata la risa continua leyendo este libro. Y lejos de ser una simple burla, El elogio de la locura, este libro de Erasmo, es una obra profundamente filosófica. Utiliza la ironía como herramienta crítica, como forma de desenmascarar los absurdos y contradicciones de una cultura que ha perdido el contacto con la verdadera sabiduría. Erasmo no propone un cinismo destructivo, ni mucho menos, sino una sátira moralizante. Quiere provocar la risa para despertar la reflexión. Y en ese sentido lo consigue de una manera realmente prodigiosa. La locura, según Erasmo, forma parte de la condición humana y en ciertos casos incluso puede ser positiva. El amor, la fe, la esperanza son formas de, entre comillas, locura divina. Pero cuando la locura se instala en el poder, en la teología sin amor, en la política sin bondad, entonces se convierte en tiranía. Este uso erasmiano de la ironía será una de sus grandes herencias filosóficas. No es una ironía nihilista, basada en la nada, sino terapéutica, curativa. Nos hace ver a través del humor la distancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y realmente esa es la auténtica realidad. En este sentido, se puede decir que hay muchos aspectos que destacar en la filosofía y en la teología de este gran pensador que fue Erasmo de Róterdam, que en muchos puntos, como se puede observar, se adelanta a su tiempo y sus textos podrían ser aplicados ahora mismo en el siglo XXI a la realidad social existente. Y en ese aspecto, pues es un pensador que se puede leer y que tiene efectivamente un tono profundo filosófico, pero que realmente interpela y que plantea preguntas que siguen siendo válidas en pleno siglo XXI. En cuanto a la relación entre Erasmo y la Iglesia, podemos decir que se desarrolló entre la lealtad y la crítica. Y uno de los aspectos más complejos de la filosofía de Erasmo es precisamente su relación con la Iglesia. Fue un cristiano fiel durante toda su vida, pero también uno de los críticos más agudos del estado del cristianismo institucional de su tiempo. Esta tensión entre fidelidad y crítica, entre pertenencia y disidencia, define la profundidad de su pensamiento. Y además hay que decir también que Erasmo no fue un hereje, ni un reformador al estilo de Lutero o Calvino, no rompió con Roma, no defendió doctrinas heterodoxas, ni llamó a la rebelión, pero tampoco fue un defensor ciego de la autoridad eclesiástica. Fue más bien, se podría decir, un reformador desde dentro. Creyó que el cristianismo debía limpiarse de sus excesos, de sus supersticiones y de sus corrupciones. No mediante una revolución violenta en ningún caso, sino a través de una reforma moral, educativa y espiritual o religiosa. Y esto pues es algo muy sensato lo que él proponía. Criticó duramente el lujo del papado, el nepotismo, las guerras entre cristianos, el uso político de la religión, la explotación del pueblo mediante indulgencias, reliquias y ritos vacíos. Además, en sus coloquios, por ejemplo, hay diálogos que ridiculizan las peregrinaciones mecánicas, las confesiones superficiales y la avaricia de los frailes. En el elogio de la locura, la sátira es aún más mordaz. Los obispos son vanidosos, los teólogos pedantes, los monjes ignorantes, etc. En este aspecto hay que decir que a pesar de todo ello, Erasmo nunca dejó de pensar
que la Iglesia podía ser mejor. No deseaba destruirla, sino regenerarla. Por eso propuso una vuelta al Evangelio, una simplificación del culto, una educación más amplia para los clérigos, una espiritualidad más profunda para los fieles. Lo que le importaba no era la ortodoxia externa, sino la imitación interior real y verdadera de Cristo. Su lema es Concordia Discors. Refleja esta posición, una armonía en la diferencia, un equilibrio en el conflicto. Fue, en este sentido, un pensador, un filósofo del diálogo, incluso en medio de los gritos de la Reforma y la Contrarreforma, de los problemas que causó esta lucha. Además, Erasmo se posicionó frente a Lutero en el tema de la libertad y la gracia. La relación entre Erasmo y Lutero es una de las grandes controversias intelectuales del siglo XVI. Al principio, Erasmo acogió con simpatía el levantamiento de Lutero, ya que coincidían en muchas críticas al estado de la Iglesia de su tiempo, en la necesidad de volver a las Escrituras, en la condena de las supersticiones, pero pronto se abrió entre ellos una brecha insalvable, la cuestión de la libertad del hombre, que por supuesto defendía Erasmo en toda regla. En cambio, Lutero sostenía en su obra De Servo Arbitrio, la voluntad esclava, que el ser humano está radicalmente corrompido por el pecado original y no puede hacer nada por salvarse. La gracia divina para Lutero es irresistible y necesaria. Para él no hay mérito humano posible. Toda la iniciativa viene de Dios y el hombre no es libre, es esclavo del pecado o de la gracia. En cambio, Erasmo no estaba de acuerdo con este planteamiento de Lutero. Respondió con su obra De Libero Arbitrio, sobre el libre albedrío, defendiendo una posición mucho más moderada y humanista. Afirmó que el ser humano, aunque herido por el pecado, es verdad, conserva una cierta libertad interior que le permite cooperar con la gracia. Esta libertad no es absoluta, pero es real y, sobre todo, es necesaria para que haya responsabilidad ética o moral. Si el hombre no puede elegir el bien, ¿cómo puede ser culpable del mal? De ninguna forma. Esta disputa, esta controversia, no es un mero debate teológico. En ella se juega una concepción entera del ser humano y de la filosofía moral. Para Erasmo, defender la libertad es defender la dignidad humana, la posibilidad del arrepentimiento, el valor de la educación, el sentido también de la exhortación moral. Si el hombre no es libre, la ética se vuelve absurda del todo. Y la historia una tragedia ciega también. En este sentido, Lutero respondió con violencia, lo llamó enemigo de Cristo, sofista, racionalista, pero Erasmo mantuvo su postura firme, con serenidad, no quería imponer su punto de vista, sino mantener abierta la posibilidad del diálogo. En este aspecto, podemos decir que fue un planteamiento muy tolerante y muy sensato. En cuanto a la crítica a la guerra y la cuestión de la paz y la tolerancia, uno de los rasgos más notables y más nobles del pensamiento erasmiano es precisamente su defensa apasionada de la paz. En una Europa desgarrada por conflictos, guerras dinásticas, luchas religiosas y ambiciones imperiales, Erasmo levantó la voz del humanismo para recordar que la guerra es siempre un fracaso moral absoluto. Y en ese sentido, en su obra Querela Pacis, la queja de la paz, pone en boca de la paz una lamentación por los crímenes que los hombres cometen en nombre de la paz. La paz se presenta, por tanto, como madre del derecho, de las artes, del progreso, pero los hombres la desprecian, la traicionan, la olvidan, prefieren el poder, la sangre, la venganza. Como se puede observar, conoce muy bien la naturaleza humana Erasmo. Y no es un pacifista ingenuo tampoco, sabe que el mundo es conflictivo, pero cree que la guerra casi nunca es justa y que incluso cuando lo es, deja heridas morales profundas. Propone por ello una ética del diálogo, del perdón, del entendimiento mutuo, y la verdadera grandeza de un príncipe, para Erasmo, no está en conquistar tierras, sino en gobernar con justicia, dando a cada uno lo que merece y tomando decisiones justas. Esta posición lo convierte en precursor del pensamiento moderno sobre los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos y la diplomacia como arte moral. También lo enfrenta una vez más a la lógica de la razón del Estado o la razón de Estado, a los teólogos que bendicen las armas y a los reformadores que predican la violencia.
En este aspecto también hay que analizar la herencia filosófica que nos ha dejado Erasmo en relación con la modernidad, en relación con el tiempo actual. ¿Qué lugar ocupa Erasmo en la historia de la filosofía? ¿Es un moralista cristiano más o un pensador verdaderamente fundacional? Yo creo que lo es todo a la vez, porque la cantidad de aspectos que desarrolló en su obra es pues una cantidad extraordinaria. Y la respuesta no es simple. En cierto sentido, Erasmo no fundó ninguna escuela, ni dejó discípulos sistemáticos, ni creó un corpus filosófico cerrado. No fue en ese sentido como Descartes, Kant o Hegel, pero su impacto en la modernidad es profundo y duradero. Primero, porque renovó la idea de filosofía como práctica moral, como sabiduría para la vida. En un mundo todavía dominado por la teología escolástica, Erasmo recuperó la filosofía como ars vivendi, arte de vivir. Esta idea será también retomada por Montaigne, por Pascal, por los moralistas franceses, por el iluminismo también. Y pues en este sentido hay que decir también que defendió el valor de la razón crítica frente a la autoridad ciega. Sin ser un racionalista dogmático, Erasmo fue un gran defensor del uso moderado de la razón para interpretar las escrituras, para juzgar las costumbres, para evaluar el poder, y este espíritu crítico es una de las raíces de la Ilustración del siglo XVIII, por ejemplo. También hay que decir que propuso una antropología basada en la dignidad humana, en la libertad interior, en la perfectibilidad moral, y esta imagen del ser humano como ser educable, racional, libre y responsable será clave en toda la modernidad, desde Rousseau hasta Kant, y posteriormente. Por último, porque su defensa también de la tolerancia religiosa anticipa muchos debates contemporáneos. En un siglo de fanatismos, Erasmo fue en realidad la voz de la moderación, del pluralismo, de la fe vivida como experiencia interna, personal, y no como imposición dogmática. Y esto realmente es digno de un gran mérito que lo tenía el propio Erasmo en este sentido. Además de todo esto, hay otros aspectos de su filosofía y teología que se pueden analizar porque la obra de Erasmo es vastísima y trató muchísimas cuestiones. Por tanto, voy a seguir comentando algunos aspectos del humanismo y de la filosofía de Erasmo de Rotterdam. En este sentido, hay que hablar también de su legado en la educación y la pertinencia actual de su pensamiento para la educación actual, por ejemplo, y para la sociedad también, porque al final sociedad y educación están integrados. En ese sentido, podemos hablar de que realmente él entendía la educación como redención del ser humano. Y en ese sentido, uno de los pilares fundamentales del pensamiento erasmiano es precisamente su concepción de la educación, de la formación. No se trata de una simple instrucción técnica o de una acumulación de conocimientos, sino de una verdadera regeneración moral, lo que él pretende, una transformación del alma humana, de la mente humana, y además Erasmo creía que la educación es el único medio legítimo para elevar a la humanidad, diríamos, a una dimensión mejor. En una Europa desgarrada por la ignorancia, por la superstición y el dogmatismo, Erasmo reivindica el poder civilizador de las letras, la utilidad ética del estudio de los clásicos, de las humanidades, la necesidad de formar ciudadanos sabios antes que soldados obedientes. La paideia clásica se une en él al ideal evangélico de la caridad y de la compasión. En su tratado de Pueris Instituendis sobre la educación de los niños, Erasmo expone una pedagogía basada en el afecto, la comprensión y la ejemplaridad. Rechaza la violencia, la humillación y el castigo físico como métodos de enseñanza. El niño, dice él, no es un animal que hay que domar, sino un alma que hay que guiar. Propone una educación temprana, personalizada, con un fuerte componente literario y moral. Y en ese sentido, además, Erasmo cree que la lectura de los autores clásicos forma el juicio, enriquece el lenguaje y afina la sensibilidad. No por idolatría pagana, sino porque cree, está convencido de ello, que en esos textos hay una sabiduría natural que puede armonizar con el cristianismo evangélico de una forma perfecta. Cicerón, Séneca, Plutarco, Quintiliano, Homero, Horacio, Virgilio,
etc., todos ellos son para Erasmo interlocutores válidos del alma cristiana. Y también hay que decir que su gran aportación a la educación no es solo teórica. Editó textos escolares, propuso modelos de lectura, diseñó métodos de enseñanza del latín, escribió manuales de estilo. Por ejemplo, de Copia Verborum ac Rerum, sobre la riqueza de las palabras y las ideas, es uno de los libros didácticos más influyentes del siglo XVI. En él enseña a pensar con precisión y escribir con elegancia, dos virtudes esenciales para el humanismo, para cualquier humanista, para cualquier persona formada, educada o culta. Y también hay que hablar del humanismo cristiano como tercera vía. Erasmo no fue simplemente un humanista clásico ni un teólogo tradicional. Su verdadero proyecto fue construir una tercera vía, un humanismo cristiano que armonizara lo mejor de la antigüedad con lo esencial del cristianismo. Y en ese sentido, él no buscaba ni el paganismo esteticista ni el dogmatismo teológico. El ideal erasmiano, en cambio, es una síntesis ética, literaria y espiritual. Esta tercera vía se manifiesta realmente en su insistencia en los valores interiores: humildad, amor, misericordia, prudencia, templanza. Rechaza los excesos retóricos del Renacimiento italiano, pero también rechaza la rigidez doctrinal de los escolásticos. Para Erasmo, el ser humano debe cultivar su alma con la misma diligencia con que se entrena el cuerpo, y esa alma florece cuando entra en contacto con las grandes obras del espíritu, de la mente humana. Y en ese sentido, su cristianismo no es el del ritualismo vacío ni el del fanatismo apocalíptico, sino el de la Enchiridion Milis Christiani. Es el cristianismo del manual del caballero cristiano, donde propone una vida centrada en la interioridad, la meditación del Evangelio y la práctica de la caridad. Para él, la verdadera religión no necesita pompas ni disputas, sino virtud y reflexión, bondad y reflexión, en definitiva. Este modelo de humanismo cristiano influyó profundamente en pensadores posteriores. Desde, por ejemplo, Michel de Montaigne, quien heredó de Erasmo la actitud escéptica y moderada, hasta, por ejemplo, Desiderio Escalada, Tomás Moro y más tarde figuras del catolicismo ilustrado como Jacques Maritain y otros. También hay que hablar del humor como sabiduría, y eso también es importante. Uno de los elementos más fascinantes del estilo erasmiano es su uso del humor como instrumento filosófico de primer nivel. A diferencia de muchos moralistas severos o teólogos ásperos, Erasmo emplea la ironía, la sátira y el juego verbal como modos de reflexión profunda. Para él, reír no es banalizar, sino desvelar con sutileza lo absurdo de muchas creencias humanas. Y esto lo hace de forma magnífica en su Elogio de la locura. De hecho, el Elogio de la locura es la obra más paradigmática de él, en este sentido. En ella, la locura, personificada como una diosa burlesca, celebra su propia influencia sobre todos los ámbitos de la vida humana: el amor, la política, la teología, la guerra, la filosofía, etc. Con humor incisivo, Erasmo muestra cómo incluso las personas más sensatas, entre comillas, están guiadas por deseos irracionales, prejuicios o falsas ideas y supersticiones de todo tipo. Este uso del humor no es un simple adorno retórico, sino una herramienta filosófica, ya que al ridiculizar los vicios sociales, el autor invita al lector a una catarsis intelectual, a una purificación intelectual. No busca el escarnio por sí mismo, sino el despertar de la conciencia. El lector se ríe, y mucho, y al mismo tiempo se reconoce en lo criticado, o reconoce a otras personas en lo que se critica. Es una risa que duele, que desnuda, que libera. Aquí, además, Erasmo se adelanta a toda una tradición de pensamiento irónico, desde Voltaire hasta Karl Kraus, desde Oscar Wilde hasta Umberto Eco, etc. El humor, para todos ellos, es una forma de inteligencia moral. En un mundo gobernado por la violencia y la retórica hueca, el humor filosófico es el último refugio del sabio. Y en cuanto a su legado, al legado de Erasmo y la vigencia actual de su pensamiento, pues es un legado enorme y una vigencia absoluta. Sigue siendo actual Erasmo y tiene mucho que decirnos en el siglo XXI, muchísimo, diría yo. La respuesta es profundamente, por tanto, afirmativa.
En un tiempo como el nuestro, marcado por la polarización ideológica, la cultura del espectáculo, el desprecio por la lectura, el cinismo político y el fanatismo religioso, la voz de Erasmo resuena con una lucidez profética, con una lucidez asombrosa. Su defensa de la tolerancia, de la libertad interior, de la paz y de la educación como medio de redención del ser humano no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Nos recuerda también que el ser humano puede pensar por sí mismo, educarse en el diálogo, buscar la verdad con humildad y vivir su fe sin fanatismo. También está a favor de la tolerancia, como no puede ser de otra manera. Su idea de que el cristianismo debe ser ante todo una ética del amor y no una estructura de poder interpela a todas las religiones institucionales del presente. Y su crítica a las guerras santas, a las persecuciones y a la manipulación del dogma como instrumento político tiene también una pertinencia radical en un mundo todavía atravesado por conflictos religiosos y nacionalistas. Y, por tanto, también se puede decir que su convicción de que la cultura clásica puede dialogar de forma muy provechosa con los valores cristianos invita a superar el falso dilema entre tradición y modernidad. Erasmo no quiso destruir el pasado, sino purificarlo. No quiso tampoco imponer un nuevo dogma, sino abrir un nuevo horizonte de sentido. En este aspecto, su filosofía es un ejemplo de lo que podríamos llamar humanismo reconciliador, por decirlo de alguna forma. Finalmente, su estilo, su ironía, su elegancia, su humanidad profunda, lo convierten también en un modelo de intelectual comprometido, pero sin violencia, de pensador agudo, pero sin arrogancia, de cristiano fiel, pero sin fanatismo. En una época en la que la palabra ha perdido autoridad y la filosofía se ve arrinconada por el tecnicismo, leer a Erasmo es recordar que pensar bien es una forma de amar al mundo y de amarse a uno mismo también y de amar a Dios. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.